aumente la agilidad de su negocio a través de la planificación de su cadena de suministro. Ahora sí, vamos con el tema. David, Sí. bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias Luzmeri, muchas gracias al grupo de IPL, a DreamTech también por esta oportunidad. No sé si ven mi pantalla bien. Perfecto. ¿Ven? Ok. Te vemos a ti, aún todavía no estamos compartiendo. Puedes compartir. Sí. Perdón. Sí, en lo que David sube la presentación, yo también quiero aprovechar, Luis Mari, para agradecerle la oportunidad a DreamTech de presentarnos el día de hoy. Como bien mencionabas, nosotros somos pues, un operador logístico especializado en procesos de distribución regional. Hemos evolucionado desde lo que son operaciones simplemente físicas hasta ir, como tú mencionabas, y creo que esa es la razón por la cual con DreamTech hemos encontrado este entendimiento, porque ustedes van un poquito más allá con el cliente. No solo es vender una plataforma, sino asesorar al cliente y cómo ayudarlo a mejorar su negocio. En nuestro caso, también hemos evolucionado de manejar procesos físicos en las operaciones regionales de distribución a apoyar a los clientes en lo que son procesos de planificación, en lo que es la evolución digital tan requerida estos días. Sobre todo hoy por hoy, con una crisis como la que vivimos, las empresas están obligadas prácticamente a repensar o a replantear todos sus modelos de distribución y la manera en la que hacen los negocios. Entonces, la utilización de herramientas digitales para planificar, para ver o buscar visibilidad dentro de sus cadenas de suministro es supremamente importante. Y uno de los factores que nos ha traído COVID es justamente que el empresario, las empresas comprendan la importancia de la cadena de suministro dentro de su propio modelo de negocios. Históricamente hemos visto una separación, digamos, aunque se entiende que es un proceso necesario, pero siempre se ha visto la parte de distribución o la logística como un proceso separado. Y COVID nos ha, en el caso a los que estamos en la industria, ha sido muy conveniente porque las empresas han entendido la importancia, los diferentes departamentos, así como los propios clientes, entienden la importancia de que el producto esté en las manos del cliente cuando éste lo requiere, cuando lo necesita. Hoy por hoy, obviamente, hablamos de equipos de salud, pero todos hemos estado expuestos a posibles escaseces de alimentos, de equipos de protección y demás suministros que requerimos para la vida diaria. Y todos estos productos llegan a las manos de ese consumidor que somos todos nosotros a través de un proceso de logístico que pasó por una cadena de suministro global. Por ende, la importancia hoy de fortalecer los procesos logísticos es mucho más relevante, tal vez. Siempre lo ha sido, obviamente, pero hoy está a la vista de las personas. Entonces, las empresas hoy se hacen N cantidad de preguntas y es donde vamos a entrar con David, quien dentro de nuestra empresa se encarga de realizar la parte analítica de la información, la parte de modelar los diferentes procesos de planificación para apoyar entonces a lo que es la distribución física y los posibles cambios que estén haciendo las empresas hoy en su modelo de distribución. Así que, David, por favor, arranquemos. Listo. Muchas gracias, Demo, por la introducción. Ok, vamos a darle un enfoque más de la parte de cómo encaminarlos hacia la digitalización de la cadena de suministro, que es lo que mencionaba Demo, que es tan necesario con los retos que afronta el mercado el día de hoy. Vamos a ver algunos issues o interrogantes que se preguntan los gerentes o los administradores de cadena de suministros, algunos insights o hallazgos de la industria reciente
sobre la importancia de compartir data y de analizarla y de digitalizar su cadena. Un ejemplo de cómo se ve una cadena de suministros que funciona en silos versus una cadena de suministros integrada. Ahí te voy a interrumpir, David. Ahí te voy a interrumpir. Yo creo que el hecho de que vayamos a atacar cómo se ve la cadena de silos es muy importante porque realmente es la normalidad hoy en las empresas, ¿no? Correcto. Un roadmap de cuáles son las fases generales a través de las cuales pasa una empresa en el camino hacia la digitalización. Algunos ejemplos de análisis que se hacen a nivel de estrategia de cadena de suministros y algunos tipos de soluciones también a nivel de software. David, ¿nos apoyas con la presentación? ¿No, sí. ¿No ven mi pantalla? Sí. No la estamos viendo aún. Ok, perdón. Vamos para allá. Si quieres, intenta dejar de compartir y luego lo vuelves a poner para ver si esa parte. Okay. ¿Ahora sí se ve? No, aún no. ¿No se ve? ¿Qué? Ok. ¿La ven? En la presentación vista previa, hacerla hasta ahora. Ok, ahí la ves, la presentación, o ves la parte de vista previa. Moderado, sí, vista previa. Ok, entonces aquí, swap. ¿Ahora sí? Ok, está cargando la presentación. Sí, está cargando, dame un segundo. Creo que por alguna razón estamos teniendo un tema acá con compartir de tu pantalla. Sí, porque yo sí la estoy viendo acá, no sé por qué. Sí. Déjame intentar algo, dame un segundo. Listo. Ahí está. Adelante, sí. Adelante. Muy bien. Okay. Entonces, algunas interrogantes que se hacen los gerentes o los administradores comúnmente en la administración de cadena de suministros. Por ejemplo, ¿qué nivel de servicio van a ofrecer a los clientes? ¿Qué capacidad tienen para responder a tiempo, para mantener un nivel de inventario adecuado para suplir la demanda?
¿Qué pasa si se cambian las políticas de inventario, de transporte o de abastecimiento, por ejemplo? ¿Cómo eso afecta el nivel de servicio? Hay otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿cómo decidimos la cantidad que vamos a producir y dónde almacenarlo? Es una pregunta elemental en la administración de cadena de suministros. ¿Qué capacidad necesitamos? ¿Qué pasa si perdemos a un proveedor clave? ¿Tenemos otra manera de suplir ese componente? ¿Hay una estrategia? ¿Qué pasa si los trabajadores se van a una huelga? Con la operación se queda estancada. ¿Qué pasa con nuestro nivel de servicio? Estos son el tipo de preguntas que están latentes, muchas asociadas al manejo del riesgo de la cadena de suministro, otras de un carácter más operativo. Algunos hallazgos de reportes recientes de firmas como Deloitte, DHL y Blue Yonder, que es una firma de consultoría de tecnología, han demostrado que la industria en general está tendiendo más hacia la adopción de tecnología y de compartir data a través de la cadena de suministros. Deloitte definió la digitalización de la cadena de suministros como el manejo que ahora incluye obtener información de sensores, de data distribuida y de activos conectados para implementar accionables o ejecutar accionables a través de métodos analíticos avanzados. Entre los hallazgos que se han tenido de estos informes, bueno, el 38% de los encuestados sienten que la industria trabaja en silos y no tiene una integración, lo que afecta la flexibilidad y la visibilidad a lo largo de la cadena. El 60% de los encuestados notaron mejoras en visibilidad cuando empezaron a compartir data y también mejoras en su capacidad de planificación. El 62% de los proveedores de servicios logísticos están actualmente invirtiendo en la automatización de sus instalaciones, en algún tipo de automatización. Los beneficios que mayormente se esperan de invertir en digitalización son costos reducidos y mayores ganancias. Y el 73% considera que Big Data es la tecnología de información más relevante para sus cadenas de suministros, hoy por hoy. Entonces, esto es una visión o un esquema de una cadena de suministro end-to-end, como se le llama en inglés, o de fin a fin. Al extremo de la izquierda tenemos los proveedores o las fuentes, donde viene la materia prima, y al extremo derecho tenemos a los clientes, y en el medio tenemos el componente, todos los componentes y los actores que desempeñan las funciones para llevar el producto a lo largo de la cadena. La base siempre ha sido la gente, la estructura organizacional, la tecnología de la información y el manejo del desempeño. ¿Cómo funciona una cadena en silos o aislada? Con esta base, los actores que están en el medio de la cadena, cada uno produce su información y toma decisiones de manera aislada, sin considerar cómo esas decisiones van a impactar upstream o downstream en la cadena a los otros actores. David, sí, me gustaría ampliar un poco, y lo que mencionaba al principio es que hoy esta es la gran realidad. La mayoría de las cadenas de suministros funcionan bajo este esquema en el que cada proveedor o cada eslabón de la cadena opera por su propia cuenta, opera totalmente segregado, con comunicación muy básica con el siguiente eslabón. Por ende, comenzamos a entender o a tener este tipo de problemas, ¿verdad? Y es lo que llamamos una cadena de suministro en silos. Y definitivamente, como explica David, esto afecta hacia arriba, hacia allá, los procesos avanzados de planificación, como hacia abajo en la base, que es la gente, la estructura, la tecnología
y la medición del desempeño. Y así que, nada más como para que lo entendamos claramente, esto es lo que típicamente encontramos, digamos que en nuestra región, pero va un poquito más allá a nivel global. Correcto, Demo. También hay que resaltar que parte de esta problemática se da a que las empresas tienen métodos diferentes de extracción y de manejo de data, mucho de una manera manual, como se utiliza se transmite información a través de correo o spreadsheets. O sea, el proceso de producir informes y de producir información sigue siendo mayoritariamente manual. Entonces, esto tienen tiempos diferentes y muchas veces hay duplicados de información. No se toma la decisión de una manera en conjunto, sino que se toma las decisiones se toman considerando solo la visión desde la perspectiva de un actor. Esta información sirve para hacer las funciones de planificación de la demanda, que tiene que ver con todo lo que es hacer los forecasts y los cálculos para estimar la demanda de un periodo determinado, la planificación de inventario, que tiene que ver con las políticas de inventario como los niveles de inventario de seguridad, la frecuencia de reabastecimiento y demás. También la planificación de producción, que tiene que ver con el scheduling o la programación de la producción como tal, y la planificación de las operaciones y ventas al cliente final. Entonces, la información afecta a estas funciones y esto resulta en una visibilidad de fin a fin fragmentada, lo que resulta en métricas como mayores tiempos de abastecimiento, mayor costo de servicio, esfuerzos duplicados, mayores riesgos, mayor huella de carbono y menos competitividad. En cambio, una cadena integrada, los actores comparten información, ya sea de manera lateral, ya sea en un repositorio en común, donde cada actor conoce su rol y su alcance. Se hacen menos consultas, se producen menos queries, se simplifican los reportes para hacer estas funciones de planificación, lo que resulta en una visibilidad y una cadena integrada que tiene como resultado mejores insights, menores riesgos operacionales, menores tiempos de abastecimiento, mayor flexibilidad y menor costo para servir al cliente. El Customer Journey o el Roadmap base que nosotros hemos identificado para que una empresa se encamine hacia la digitalización de su cadena de suministros consiste en hacer una evaluación inicial. Y esto incluye conocer la industria en la que opera, cuáles son los problemas principales, cuál es el alcance de los problemas, cuáles son los puntos de mayor riesgo, como definir los objetivos. Luego viene la fase de identificar las necesidades de información, cuáles son las fuentes de información, cómo se van a integrar, cómo la vamos a obtener, cómo vamos a compartir con otros actores esa información, qué información ellos necesitan de nosotros y nosotros de ellos, cuáles métricas. Y David, te interrumpo porque sobre todo para la base de clientes de DreamTech que utiliza ya una herramienta como SAP Business One, tienen una gran parte de la información ya creada dentro de sus procesos, y esa información se extrae de la plataforma y se puede vincular con los sistemas que nosotros tenemos para hacer esta identificación, ¿no? Una vez que sabemos qué información requerimos posterior al assessment o a la evaluación, vamos entonces a sentarnos a ver qué información hay que extraer, pero insisto, la ventaja es que ya existen plugins o conectores de SAP hacia la herramienta que nosotros principalmente utilizamos, lo que nos permite acelerar pues el procesamiento de la información que nos va a llevar entonces al siguiente paso. Adelante.
Correcto, correcto, Demóstenes. Con plugins como con los que cuenta SAP, se facilita la parte de compartir data, hacer reportes y de inclusive automatizar funciones, que es un paso más adelante en este roadmap. Lo siguiente, bueno, es hacer un diseño estratégico, un diseño a nivel macro o de nivel alto sobre qué es lo que se quiere lograr, cuáles son las métricas estratégicas, las metas, y se diseña un mapa de la cadena de suministros a un nivel alto. O sea, ¿dónde están mis proveedores? ¿Dónde están mis clientes? ¿Cuál es la demanda? Luego entramos en la fase de optimización, que ya es cuando agarramos ese diseño y lo detallamos más, le ponemos otros, digamos, factores como periodos de tiempo, demanda, ubicación de los clientes. Esto por lo general se hace con unos software de planificación de cadena de suministro o diseño de cadena de suministro. Se estipulan o se determinan cuáles son las metas. Si quiero reducir mis costos de distribución, qué nivel de servicio quiero tener, qué utilización de mis activos quiero lograr. Y se hacen varias pruebas o iteraciones. Luego está la fase de automatización, que ya es la implementación de soluciones tecnológicas concretas. Por ejemplo, si vamos a implementar un sistema de robótica en una bodega, ya esto formaría parte de una implementación tecnológica que no es parte del diseño estratégico. Esto se va a un nivel más de detalle. Y bueno, está la parte al final de anticipar las disrupciones o de inteligencia de cadena de suministro, que usa más tecnologías como inteligencia artificial y machine learning, en donde se tiene un sistema inteligente que identifica patrones y que va generando valor y que va alertando conforme detecta riesgos en la cadena de suministros. Ok, David, aquí creo que es importante comentar que es hacia donde queremos llegar. Hoy por hoy, las cadenas de suministro, escuchamos muchas veces hablar de cadenas de suministro resilientes. Y la manera de llegar a esa resiliencia es a través de visibilidad. Y esa visibilidad tiene diferentes áreas. Por ejemplo, está la visibilidad de lo que son hacia dónde o cómo están nuestros embarques. Tenemos la visibilidad de cómo está o creemos que va a estar la demanda de nuestros clientes o de los clientes de nuestros clientes. Está todo lo que es la visibilidad hacia atrás, que es hacia nuestros proveedores. Es decir, todos los riesgos que se pueden ir previendo, teniendo una correcta integración de la información y utilizando estas metodologías que ponemos a su disposición para analizar y poder tener esa información que nos permita tomar decisiones, ¿verdad? Y esto aplica, como dice el slide que viene, tanto para proveedores como para fabricantes, para distribuidores, para empresas de venta al detalle e incluso hasta para el consumidor. Entonces, optimizar una red de distribución no es solamente un segmento, no es solamente tener el mejor transporte, tener el mejor proceso, sino que tiene muchos elementos que de manera manual o en silos, como vimos anteriormente, es prácticamente imposible tener esa visibilidad, incluso llegar a otros elementos mucho más avanzados, que es lo que llamamos las torres de control en la cadena de suministro, que nos permiten tener una visibilidad prácticamente de 360 grados de nuestra cadena mundial de suministro, como se ve acá. Adelante, David. Correcto, Demo. Para agregar a lo que mencionas de las torres de control y de la visibilidad, es importante que, por ejemplo, una torre de control que es digamos, un repositorio, una torre de control como tal, un punto donde se consolida la información y se toman decisiones, es importante que los actores de la cadena estén de acuerdo y hagan un esquema de cómo compartir la data, cuáles niveles de permisos tienen cada uno, cuándo debe accionar uno, cuándo debe accionar el otro, qué reportes y con qué frecuencia lo van a obtener, porque esto es parte de la visibilidad de la que estamos hablando. Es
es ya salirse de ver cómo funciona un ente, o sea, mi visión independiente, y considerar el impacto que va a tener mi decisión a lo largo de la cadena. Entonces, como mencionaba Demo, también este es el alcance de las soluciones de estrategia de cadena de suministro. Van desde proveedores, productores, distribuidores, vendedores, consumidores, y por lo general se hacen análisis, son modelos matemáticos, pero son de tipo de evaluación de riesgo, análisis dentro de las 4 paredes, que son análisis de los procesos dentro de una instalación, optimización de inventario, simulación, planificación del transporte y demás. Estos son el tipo de soluciones que van dentro del scope de la estrategia de cadena de suministros. En el caso de optimización y simulación, cada vez es más necesario tener una solución híbrida o mixta que combine ambos. Optimización utiliza parámetros de la cadena, parámetros fijos, y te da como un snapshot de cuál sería el óptimo de la cadena, considerando demanda, considerando ubicación de clientes, distancia, periodos de tiempo, y te sugiere un plan óptimo. Sin embargo, no considera la variabilidad, el randomness, como se le llama en inglés, y ese randomness nosotros tenemos que agarrar lo que resulte de un escenario de optimización y simularlo para que nos dé resultados en el punto de vista financiero y de servicios. En la simulación se agregan, y esto es para explicar un poco la diferencia entre optimización y simulación. En la simulación se agregan detalles más allá, como las políticas de inventario, las políticas de transporte, de reabastecimiento, y se toma en cuenta, por ejemplo, si yo cambio una variable como el nivel de servicio, cómo eso va a impactar mis costos de distribución. Ok, entonces, pero como el mundo es cambiante y la situación nunca es estática, se requiere hacer varias rondas de simulaciones conforme va cambiando la realidad. Y aquí es donde viene la solución mixta, que es optimización inversa, que es que se parte de un escenario de simulación y se toman esos parámetros para hacer un óptimo de la cadena nuevamente. Y es un ciclo que se repite. Entonces, esto sería una solución híbrida. Para explicar la diferencia en nivel de complejidad entre los métodos analíticos o optimización y la simulación, en la punta de esta pirámide están los métodos analíticos, que por lo general requieren un mayor nivel de abstracción o de simplificación. O sea, se simplifican y se hacen muchas asunciones para tener un resultado a nivel estratégico. En la base de la pirámide están los métodos de simulación que requieren un nivel de abstracción más bajo, un nivel de detalle más alto. Aquí hay, por ejemplo, análisis dentro de las 4 paredes, análisis de la lógica, de los procesos, de los recursos. Y hay que mencionar también que mientras más una empresa quiera ser esbelta o lean, necesita invertir más recursos en simulación dinámica, porque en la simulación es donde está el detalle de la operación, y hay concentrado más valor a nivel táctico y operativo. Y bueno, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de arquitectura de Digital Twin, cómo funcionaría con un software de planificación de cadena de suministros, en donde una compañía suple su data de ventas y operativa. La aplicación para hacer el modelaje de la cadena de suministros la utiliza, hace escenarios de simulación y de optimización. Puede haber otra aplicación externa que sirva para hacer modelado de activos. En este caso, Digital Twin es una réplica de un activo digital. Es la réplica de un activo, pero de manera digital. O sea, lo que
lo que ocurre con el activo físico queda un registro digital. En este caso, bueno, este segundo software hace la función de replicarlo. Algunos software de planificación de cadena de suministros, como por ejemplo AnyLogistics, utilizan este input, esta modelación de activos, y lo agregan como un elemento dentro de la cadena de suministros. Por ejemplo, yo simulo mi bodega como un activo y veo los procesos dentro de la bodega, los operarios, el tiempo que toma armar una orden, todo el detalle. Y el resultado de la operación de esa bodega yo la incluyo dentro del modelado de mi cadena de suministro y me dan resultados todavía más precisos. Hay que mencionar también que los Digital Twins funcionan por lo general con un servicio de storage en la nube, en donde yo hago un upload o cargo el modelo de la cadena, el modelo de los activos que voy replicando, y ellos se van actualizando conforme conduzco escenarios de simulación y optimización. Y el resultado de esto para la empresa es valor estratégico y operacional, valor que le permite anticipar disrupciones y tomar decisiones de manera más inteligente. Correcto, correcto. Yo quisiera nada más añadir, David, en esa última comentario que hiciste, en que al final del camino, obviamente esto es un proceso bastante técnico y no es sencillo de explicar. Sin embargo, al final lo que la empresa requiere es tener ese último punto de este esquema, que es el valor estratégico y operacional. ¿Por qué? Porque de ahí es donde vamos a tomar decisiones, es donde vamos a determinar hacia qué mercados o hacia qué áreas es donde vamos a poder utilizar esos elementos de planificación, por ejemplo, para saber qué comprar o cuánto comprar, estar identificando posibles nuevas áreas de apertura de negocios, de sitios o introducción de productos. Es decir, todo esto que David ha explicado, que ciertamente, insisto, es bastante complejo, lleva varios procesos muy técnicos de análisis de la información, de utilización de plataformas para correr, como decimos, ¿no?, los datos, que obviamente la empresa no tiene que hacerlo, sino que confía en un experto, en un socio de negocios que tiene la capacidad de utilizar la información que los sistemas de la empresa ya tiene para poder modelar y entregarle entonces de vuelta información efectiva que permita tomar decisiones comerciales o administrativas, ¿no? Entonces, de eso se trata todo. Esperamos pues que esto haya sido un poquito informativo. Es muchísima información, es bastante técnico y no es fácil de explicarlo en un corto plazo. Pero pues estamos a sus órdenes a través de Luis Mari y del equipo de DreamTech. Nos pueden también contactar con mucho gusto. Estamos a su disposición. Y sobre todo David, que es el especialista en los números y en las plataformas. Acá también podemos asesorarles cualquier tema logístico que puedan tener. Así que muchas gracias. David, te dejo para que te despidas. Muchas gracias a todos. Como mencionaste, estoy a la orden para cualquier consulta que tengan. Y bueno, sí, también cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar a través por LinkedIn o a través de mi correo. Perfecto. Luis Mario, regresamos contigo. Excelente, muchísimas gracias David, señor Demóstenes. Para nosotros definitivamente un gusto poderles traer. Vamos a entrar entonces a lo que sería el ciclo de preguntas y respuestas. Yo sé que muchos de los que están conectados por allí ya tienen algunas preguntas y vamos a iniciar con la primera que nos llega. La primera sería, ¿cuál es el rol del Internet de las Cosas en la digitalización de la cadena de suministros? Adelante, David. Bueno, el Internet de las Cosas
ya involucra digamos que cada ítem o cada objeto físico esté conectado al Internet, a una red. Entonces, en la cadena de suministros, el Internet de las cosas juega un rol importantísimo, tanto en el monitoreo de los activos como en la trazabilidad y en la visibilidad. Por ejemplo, que yo incluya sensores de movimiento, de vibración y sensores o medidores de temperatura en los contenedores. Esta es información que se transmitiría con una periodicidad a la red, a la Internet. Entonces, es el activo hablándole sobre su estado a la red, ¿verdad? Y yo veo en tiempo real qué está ocurriendo, no solo a nivel de posición geográfica del activo, sino internamente, con la temperatura y con la humedad del contenedor, por poner el ejemplo. Entonces, también ese es un ejemplo. Puede ser aplicado a una bodega. Por ejemplo, ahora con los tags de RFID, yo sé cuánto tengo en una bodega sin tener que hacer los conteos de inventario manuales, ¿verdad? Y eso puede alimentarme la red también directamente y lo puede consumir otra persona, otro actor que requiera ver mi inventario en bodega. Entonces, esa es la importancia del Internet de las cosas. Sí, mismo es. Y volvemos al tema de que muchos productos, muchos equipos pueden estar conectados al Internet, pero tener la capacidad de obtener esa información, de utilizarla para que esa información se convierta en datos o se convierta en insights, como decimos, pues para tomar decisiones, es lo importante. La empresa tiene que tener la capacidad a nivel de sistemas de poder obtener esa información. Excelente, muy bien. Nos sigue la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la importancia de aplicar estándares globales de trazabilidad, por ejemplo, en el área de medicamentos y alimentos? Debo, yo creo que esa es tuya. Sí, sí. La verdad es que yo creo que más que importancia es la manera de hacer las cosas en el mundo moderno. Desafortunadamente carecemos pues de la utilización en nuestros mercados en esta región de la implementación de los estándares globales de comercio. Los países nuestros así latinos, como somos muy reactivos y muy de resolver, cada uno ha ido creando maneras de trabajar y eso lo que nos trae es complicaciones a nivel de que los silos ya no son a nivel de los procesos de la cadena de suministro de una empresa, sino ya hay silos a nivel de países, ya hay silos a nivel de mercados, ¿verdad? Porque no hay forma de comunicarnos, sobre todo ahora con una crisis como la que vivimos del COVID, en la que los procesos de trazabilidad, tanto para medicamentos, vacunas, equipos de seguridad personal, son supremamente importantes, sobre todo por el hecho de que primero tenemos que saber o poder garantizar nosotros como consumidores que ese producto que estamos utilizando para proteger nuestra salud realmente es un producto confiable. Desafortunadamente existe mucho producto en la calle que no, a pesar de que dice que nos da esa protección, digamos, realmente no nos la da y estamos exponiendo nuestra salud y la estamos dejando en manos de gente sin escrúpulos que falsifica estos productos. Entonces es casi que obligatorio poder tener trazabilidad en lo que es el área de salud. Ni siquiera hablemos de alimentos, que es complicadísimo también, pero la implementación de estándares globales de comercio es como parte de esa base para poder ir dejando de ser silos y convertirnos en eslabones correctamente conectados en nuestra cadena de suministro. Excelente, muy bien. Nos llega la siguiente. Dice,
¿cuáles son las vías para poder compartir data con un socio en la cadena de suministros? Sí. Bueno, ¿cómo se hace normalmente? ¿O cómo se hace? Bueno, a través de correos o a través de lo que llaman EDI o Electronic Data Interchange, donde una empresa manda información de manera electrónica a otra, paquetes de información, es, digamos, la manera común. Sí. También está la posibilidad de integrarse a una aplicación o a una interfase de otra aplicación, perdón, de otra empresa, y consumir data de manera automática. Esto se hace a través de lo que le llaman APIs o Application Programming Interfaces. Aquí, por ejemplo, se puede decidir si yo quiero actualizar la data de X reporte cada 8 horas, es algo que se puede programar. Y sería simplemente dejarlo a nivel de aplicaciones que se conversen entre sí, sin la intervención de una persona que tenga que generar un reporte y mandarlo, o generar data y mandarla de manera, digamos, por email a otra parte. Sí, justamente esa es una de las grandes obligaciones, digamos, que tienen este tipo de procesos para desvincularse del método en silos, y es poder integrarse electrónicamente a través de EDIs o a través de APIs, como bien explicaba David, porque ahí radica el primer problema, la primera barrera, el no poder recibir estas transacciones electrónicas. Es enormemente difícil para poder procesar esa data, ¿verdad? Entonces, volvemos a la pregunta anterior, ¿y por qué el uso de los estándares? Porque los estándares nos llevan a tener nuestras bases de datos, nuestra información codificada de una forma que un sistema u otro sistema se pueden hablar, ¿verdad? Cuando las bases de datos no son compatibles, es imposible que se conecten. Entonces yo puedo tener un sistema que me genera información, pero si esa información no es compatible con otra base de datos o de que se pueda integrar apropiadamente, entonces realmente no estoy haciendo nada. Mucho escuchamos de las nuevas plataformas como blockchain, que son tremendamente buenas, pero volvemos al problema. Si no se puede comunicar, porque los datos, en vez de conectarse, se mezclan, entonces lo que pasa es que no hacemos nada con la información. Podemos tener la mejor plataforma, pero si no lee y si no es capaz de recibir la data, procesarla y generar información, es lo mismo que nada. Para agregar a eso, con la solución de Control Tower, por ejemplo, si se tienen varios partners integrados en la torre y la data se maneja de manera diferente, o sea, tienen nomenclaturas diferentes. Un actor va a conocer un producto con un código diferente a otro en la actualidad. Lo que hace, o parte de las funciones de una torre de control, es normalizar esa codificación a nivel de la torre para que cada actor entienda el mismo idioma. O sea, para que todos hablen el mismo idioma sin modificar la data desde el origen. O sea, él traduce, por ejemplo, este ítem tiene tal código, para ti significa otra cosa, pero significa el mismo producto. Por poner un ejemplo. Sí. Excelente. Yo pienso que en este punto me gustaría agregar que respecto a SAP Business One, contamos con una vía que es a través de la versión de HANA, a través de una vía que es el Service Layer. El Service Layer es una nueva generación de APIs que permite la versión de SAP Business One en HANA para hacer esa extensión y poder consumir datos
a nivel, digamos, de lo que sería Business One y lo que serían servicios o aplicaciones que se puedan interconectar, ¿no? Estos datos a la final vienen conectados y se basan en protocolos tanto como HTTP o OData, y lo que va a proporcionar es esa manera uniforme de exponer todas las funciones y los objetos de negocio que tengas dentro de Business One, conectarlos con esas aplicaciones o con otros sistemas que te permitan hacer esa conexión integrada de la información. Entonces, que tú puedas consumir lo que tienes tanto en Business One y asimismo hacer, digamos, una uniformidad a nivel de comunicación de datos. Eso es lo que hace el Plus a nivel de Business One en la última versión que tenemos de HANA. Sobre Service Layer tenemos allí un webinar en nuestro canal de YouTube. Allí pueden conseguir un poco más de contenido sobre esta funcionalidad que es definitivamente un diferenciador quizás en algunos otros sistemas que a lo mejor se pueda complicar el tema de conectar la data que mantienes en tu ERP con sistemas que te aporten valor para el tema de comunicación en cadenas de suministro y diferentes servicios. Porque él básicamente se basa, digamos, en su tema central es el tema de crear los registros, leer los registros, actualizar esos registros y obviamente pues en el caso de que necesites hacer borrar o hacer alguna modificación, el que puedas tener esas opciones interconectadas definitivamente que te aporta valor para el tema de la comunicación dentro de la cadena de suministro. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen por acá, ¿cuál es la diferencia entre trazabilidad y visibilidad? Ok. Trazabilidad es la capacidad de poder identificar el movimiento de un producto hacia adelante o hacia atrás, principalmente hacia atrás, porque queremos saber de dónde viene, quién lo fabricó y demás. Y el concepto de visibilidad en la cadena de suministros es mucho más amplio. Digamos que dentro de la visibilidad de la cadena está la trazabilidad, porque la visibilidad, no, como explicábamos anteriormente, nos lleva a ya ver temas, por ejemplo, los riesgos. No hay forma que tú puedas darle trazabilidad a un riesgo. Puedes saber cuando se generó una tormenta o un huracán, etcétera, pero no es igual, ¿verdad? Entonces, la visibilidad sí nos permite incorporar factores como demanda, como factores externos a la cadena logística, ¿no? Entonces, son dos temas un poquito distintos, ¿no? La trazabilidad está muy enfocada hacia el camino que recorrió un producto y visibilidad, pues ya es mucho más amplio el concepto. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si tengo un sistema administrativo pero no tengo un sistema en mi bodega u operación? Eso creo que sería como un silo dentro de una empresa, porque tienes dos sistemas que están aislados pero no están integrados. Uno no está porque no existe, que es el de la bodega. El WMS no existe. Entonces, tu sistema administrativo no está considerando la información operativa de la bodega o de la fábrica. Ahí lo recomendable es invertir en un software para administrar las operaciones de la bodega o de la fábrica y la información, generalmente la de finanzas, va del WMS al sistema administrativo. También lo que tiene que ver con el manejo del personal va de un sistema a otro. Entonces, es como mencionó Demo antes, poner dos aplicaciones a hablar, dos sistemas o dos softwares a hablar. En este caso es interno y no a nivel de cadena de suministro. Sí, y ahí en el proceso que describía David, por ejemplo, en el onboarding ese, cuando nosotros entramos a hacer el análisis, digamos, de una empresa, un distribuidor, un retailer, vamos a identificar realmente, porque sistemas de WMS o de administración de inventarios o de procesos operativos hay muchos, ¿verdad? Y todos, creo que a estas alturas sabemos que un sistema no te corrige
una operación, es el proceso lo que te corrige la operación. Entonces, primero vamos a identificar los procesos, hay que hacer assessments operativos ya un poquito más físicos, digamos, para entender cómo se maneja la empresa, y hay que hacer recomendaciones también incluso a nivel de qué procesos se deben implementar dentro de la operación para luego entonces implementar un sistema, ¿verdad? Vemos muchos casos de empresas que hacen inversiones importantes en sistemas de esta categoría, pero que no resuelven su problema. Y porque se enfocan en el uso de o piensan pues que la implementación o la inversión en la tecnología solamente va a resolver una situación. Sin embargo, hay dos elementos previos que son mucho más poderosos tal vez, que es los procesos y obviamente el recurso humano, las personas que tengan la actitud y el entrenamiento correcto y la capacidad pues para manejar esos procesos y sostenerlos en el tiempo, y luego el sistema de inventarios es el que va a permitir pues que la ejecución, y de ahí entonces viene la integración con el ERP o el sistema de administración bueno, esperamos que sea SAP Business One. Muy bien, así es. Creo que dentro de la pregunta mencionaban si el sistema administrativo no tenía esa conexión con la bodega, allí tendríamos que identificar específicamente como a qué se orienta, si es no tener el inventario conectado con la parte administrativa y contable, porque queda un poco como general la pregunta. Si es de esta forma el enfoque de la pregunta, entonces ahí sí, como mencionaban, vale el hacer una revisión de hacer una inversión en un ERP que te permita llevar no solamente la parte contable y de facturación, sino que también pueda incorporar y también te permite entonces unificar tus procesos, porque existen sistemas que te permiten llevar la parte contable, pero digamos que la parte de inventario, los otros procesos, compras, proveedores, todo este tipo de procesos que son parte importante y clave dentro de la compañía y más dentro de la cadena de suministro, te permite entonces tener eso separado. Al tener eso separado, tienes aún mucha más división. Si ya dentro de la misma cadena, y lo que mencionaban dentro de la presentación, que los eslabones no se comunican, si dentro de la compañía que está llevando un eslabón de la cadena también tiene internamente, no tiene comunicación con sus procesos de inventario, con contabilidad, con finanzas, entonces aún vas a crear un poco más de no tener esa comunicación alineada. Entonces yo pienso que en ese sentido es evaluar un ERP que te pueda alcanzar todos los procesos de la compañía, que te pueda llevar inventarios, que te pueda llevar trazabilidad. Dentro de la trazabilidad que mencionábamos en la anterior pregunta, SAP Business One es un sistema, es un ERP que le permite tener trazabilidad a la compañía de todos los documentos, desde que se abre una cotización o una orden o una cotización de proveedores hasta el final que llega a estar, por ejemplo, en una nota de crédito o en un pago, porque te permite tener esa trazabilidad de la documentación para que exactamente desde el origen que inicia pues esa solicitud hasta el final. Entonces también te respalda a nivel de lo que sería como sistema. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, en este momento las navieras triplicaron los precios de fletes y suben cada semana, entorpeciendo los despachos, los precios en todas sus similares como acordados entre ellos. ¿No hay un ente de control para esto? Ok. Desafortunadamente o afortunadamente para otros, esto es ley de oferta y demanda. Ahora mismo estamos viendo lo que llamamos el efecto látigo ocurrido por COVID, ¿verdad? Hay mucho producto que no se pidió, que no se solicitó, producto de la pandemia. Por ejemplo, el puerto de Long Beach y Los Ángeles acaban de anunciar que tienen o que están esperando una enorme cantidad de volúmenes para los próximos 3 meses, producto de que hay bajos inventarios en las cadenas comerciales, y eso pues impacta a todas las navieras, ¿no? Mucho de lo que viene hacia Panamá, que viene de Asia y demás,
va a tener efecto porque pues obviamente los barcos están teniendo mayor demanda y a mayor demanda pues ellos están especulando con los precios. Eso es normal en todos los mercados. Ahí definitivamente lo que nos toca es buscar siempre cuál es la mejor oferta en el mercado. Hay líneas o hay cadenas en las que definitivamente nada más tenemos una opción o dos. Y bueno, ellos están típicamente mirando los precios y los suben simultáneamente. Entonces realmente no hay, al ser entes privados, no existe un mecanismo de control y sobre todo porque son empresas globales, pues entonces no se podría regular de alguna manera eso. Ahí lo que nos toca como usuarios, como consumidores, es hacer nuestro trabajo de buscar ofertas. Muy bien. Ok, nos dicen por acá, replantean una pregunta que creo que más arriba habían hecho. En la simulación, ¿cómo tiene uno en cuenta el tiempo de embarque en estos momentos que la tarifa se ha triplicado y es difícil conseguir cupos por la reactivación de los mercados? Creo que replantearon la pregunta que acabo de hacer. Sí. Correcto. Bueno, en un escenario de simulación, si las alzas de tarifas primero te van a afectar la frecuencia con la que, o la manera en la que vas a hacer el pedido. Pero si simulas el tiempo de tránsito y hay retrasos, definitivamente toca, como mencionó Demóstenes, buscar alternativas, buscar otras alternativas y buscar en el mercado la mejor oferta, ¿no? Tal cual. Correcto, así es. Bueno, esperamos haberle dado respuesta a esa pregunta. Verificando, pues creo que ya hemos alcanzado el ciclo de preguntas que teníamos por acá. Si alguno que está conectado quiere agregar alguna más, este es el momento. Señor Demóstenes, David, si quieren aportar algo adicional, agregar algo que haya quedado pendiente, adelante. Bueno, en mi caso, yo nada más que quiero reforzar pues que a nosotros en IPL Group nos pueden localizar a través de Luis Mari en Trintec. Con mucho gusto estamos a su disposición. Tanto para hablar un poco de lo que es el rediseño o la evolución digital de su organización, pues contamos con plataformas que se interconectan con SAP, así es que podemos ayudarles en toda su gestión. Así que, y reiterar las gracias. Cualquier pregunta, como decía David, nos pueden también localizar a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, o en nuestra página web 3plpanama.com, y estamos a su completa disposición. Yo quiero mencionar que, bueno, para las empresas, este camino es un camino, digamos, bastante laborioso, es complejo, y que no hay una solución o un sombrero que sirva para todos. Cada empresa tiene sus necesidades diferentes y la manera en la que se desarrollan las soluciones nace de la misma empresa. Entonces, sí hay herramientas en el mercado que facilitan ese proceso y ese proceso de integración y de generación de información. Pero al final es un proceso de ensayo y error en cierta medida, a ver cuál de la solución es óptima para la empresa, porque hay muchas posibles maneras de lograr digitalización. A todos muchísimas gracias y que tengan muy buen día.